Gracias por continuar informándose con nosotros. Y la Central Sandinista de Trabajadores espera que acelere el proceso de vacunación para que varios de los colaboradores de las zonas francas puedan inocularse contra el COVID-19. Además, varias empresas están solicitando comprar las vacunas para aplicárselas a los trabajadores. Escuchemos declaraciones de Miguel Ruiz, dirigente sindical. Mundial, nacional, el tema de la vacuna y a partir de solicitudes y acercamientos que hemos tenido con empresarios y sindicatos, hay una propuesta que hemos hecho llegar a la Presidencia de la República para que los trabajadores puedan ser vacunados en sus centros laborales. Eso implica que los dueños de parques de zona franca, los propios empresarios, estarían dispuestos a respaldar esta iniciativa por ser ordenado, estructurado. Hay grandes masas de trabajadores que laboran ahí y eso sería, digamos, un paso estratégico que podríamos dar y asegurar la salud, pues sobre todo trabajador sano es un trabajador productivo. Y hay disposición de las cámaras empresariales, principalmente vinculada al Maquila y Zona Franca. Efectivamente, hay empresarios que estarían dispuestos a asumir algún costo económico, siempre y cuando el gobierno sí autorice esta actividad, porque hay que recordar que todo esto puede funcionar porque el órgano rector de la vacunación es el Ministerio de Salud. Entonces se requiere la autorización previa del gobierno para poder dar este paso. Es el Ministerio de Salud que tiene el personal adecuado, capacitado, preparado. El manejo que deben de tener de esta vacuna es especial. Entonces, eso es importante aclarar. Pero también nos informaban que otra dificultad tiene que ver con la propia vacuna. Las empresas productoras de la vacuna están, como decimos nosotros, full de pedidos, de órdenes que no han podido cumplir a nivel internacional, de tal manera que esa es otra dificultad adicional. Nosotros esperamos que se pueda resolver. Hemos visto positivo las vacunas que han donado distintos países como España, Suecia, Holanda, entre otros países. El mismo China acaba de enviar un buen lote de vacunas, Rusia, pero todavía estamos claros que no es suficiente. Es decir, nosotros en Maquila, por poner un ejemplo, los datos de información es que más del 70% de los trabajadores todavía no son vacunados y que andan en edades de los 18 a los 30, 40 años, es decir, una población muy joven. En base a esta situación es que solicitamos y pedimos al gobierno la posibilidad de que pueda apoyar este tipo de iniciativa para vacunar a estos segmentos de trabajadores que son muy amplios en estos, digamos, parques industriales que están no solamente en Managua, ¿verdad? Es a nivel nacional, porque aquí hay parques industriales en el occidente, en el oriente, en el centro, en todos lados, y por lo tanto, pues nos parece que sería una situación de mucha ayuda. También hay que destacar, sí, y tenemos que reconocer el esfuerzo que se está haciendo de manera bipartita y tripartita. Hay un esfuerzo sistemático por las comisiones mixtas, que se cumplan los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? En cada una de estas parques y empresas, porque cuando hablamos de parques nos referimos que en un parque pueden haber 8, 10, 12 empresas, ¿verdad? Entonces es un poco complejo. Tiene que haber una combinación de política desde el parque, pero también desde la propia empresa. Y en ese sentido hay un gran esfuerzo que están haciendo los propios sindicatos que están aquí en las comisiones mixtas y también los empresarios. Es decir, que estamos avanzando. Para nosotros es fundamental la protección de la vida de los trabajadores. Y la otra dificultad que se está planteando es lo que hemos expresado el día de hoy acá,
que las clínicas no están dando los subsidios y no están dando los permisos, y eso sí nos preocupa, porque al final, si a un trabajador o una trabajadora no le dan su permiso, no le dan su subsidio, entonces ¿quién asume? Es más, hasta puede ser despedido un trabajador y trabajadora. En eso nosotros estamos llamando la atención que debemos de resolver esta situación de manera rápida y urgente. ¿Hubo problema con el permiso por parte de la zona franca para irse a vacunar? Todas accedieron y dieron el permiso a sus trabajadores. Sí, no, en eso no ha habido permiso, no hay problema, no hay impedimento. Ahora el problema es que usted va y si requiere, ¿verdad?, o está afectado, te tienen que dar pues un descanso, un subsidio, un reposo. Entonces no lo están dando, y eso nos preocupa porque va contra ley y nosotros no podemos actuar contra derecho. Los trabajadores tenemos pleno derecho a la seguridad social, y si estamos afiliados y estamos cotizando y estamos al día, no me pueden negar eso, que eso es la gravedad de esto. Es decir, y por eso lo estamos planteando con la seriedad del caso, que las autoridades deben de responder ante este hecho, ¿verdad? Porque ¿eso qué significa? Dejan en indefensión a un trabajador o una trabajadora. Es decir, un padre, una madre de familia que tiene 2, 3 hijos y no le protegemos la salud, ¿qué va a pasar? Es decir, hay una desprotección a la familia. Y en términos económicos, ¿qué sucede? Que si el salario básico es de 7,000 córdobas y ahí el trabajador sigue, le quitan su día de salario, pierde su incentivo y al final tiene un costo económico que lo carga el trabajador. Y esto es importante que lo entienda la población, que lo entienda las autoridades, que en el sector privado no es como en el Estado, ¿verdad? El sector privado funciona con una dinámica diferente. Entonces, estamos llamando la atención, este es un problema que tenemos que atender y nuestras autoridades están obligadas a dar respuesta a los trabajadores, porque en derecho nos corresponde que nos den ese tipo de atención, porque somos cotizantes activos la mayoría de estos trabajadores. Okay. Esta mañana estamos sesionando la Mesa de Unidad Sindical y Social, que es la expresión unitaria del esfuerzo de una serie de organizaciones de trabajadores, sectoriales, territoriales, ¿verdad?, etcétera, en un esfuerzo entonces por ir articulando el trabajo, que significa entonces el defender y garantizar los derechos económicos y sociales de la población, los trabajadores y diferentes sectores. Queríamos esta mañana, en primer lugar, dar un reconocimiento, y es muy importante esto, dar un reconocimiento claro al esfuerzo que se ha estado haciendo por parte de nuestro gobierno, del Frente Sandinista, encabezado por el comandante Daniel como presidente, alrededor del cumplimiento de la promesa que se hizo de garantizar la vida, ¿verdad?, de garantizar en ese sentido la salud del pueblo. Con relación a la llegada de una serie de apoyos sobre la vacuna para enfrentar el COVID-19, donde la jornada de vacunación que se anunció para las edades de 30 años hacia arriba, que ha significado un gran esfuerzo, una gran jornada de trabajo. Queremos también reconocer el esfuerzo del Ejército Blanco, es decir, los trabajadores de la salud, que han estado en la primera línea 24/7. Es decir, ha habido un plus esfuerzo de los trabajadores de la salud para atender, acompañar y asegurar la vacunación de la población que está en estas edades que fueron anunciadas, y que significó también una gran movilización de nuestro pueblo para esta jornada de vacunación.
Hoy se habla también de que, y se anuncia de que ha entrado una nueva dotación de vacuna y que va a ser dirigida a proteger a las mujeres embarazadas y a los niños de 12 años hacia arriba que estén en condiciones pues vulnerables o de riesgo. Es decir, la continuidad de la vacunación para asegurar la vida, proteger la vida de los nicaragüenses continúa siendo una tarea fundamental, y en esa dirección la Mesa de Unidad Sindical y la Central Sandinista de Trabajadores estamos empeñados en acompañar, estamos empeñados en asegurar, y así se está disponiendo toda nuestra gente a lograr este resultado entonces de aplicar la vacuna y proteger la vida y la salud del pueblo y los trabajadores. Nosotros seguimos también, hicimos un monitoreo, hicimos una ronda en los sectores productivos, en los sectores empresariales de los trabajadores, en el que se han dispuesto también a participar en la vacunación, es decir, en ponerse la vacuna. Hemos insistido en continuar con las medidas de protección en los centros laborales, con el protocolo establecido de protección de parte del MISA, de la OPS y la OMS, en el que las medidas que se están tomando en conjunto las empresas con los trabajadores, con nuestros sindicatos, han ido logrando entonces avanzar de manera ya más importante en el aseguramiento entonces de el proceso de vacunación y de medidas de protección y de higiene dentro de las empresas. Sin embargo, continúa teniendo una preocupación la dirección de esta mesa, dado de que los trabajadores que están asistiendo a vacunarse nos siguen planteando la preocupación de